X, y entonces ahí dice que el output es igual a 2. Pues también se puede asignar, hay varias asignaciones, ¿no? O sea, ustedes pueden asignar a números o pueden asignar a una cadena de caracteres. Puede decir, por ejemplo, X es igual a, entre comillas, no sé, marco, a una cadena de caracteres. Y listo. Entonces ya quedó asignada una cadena de caracteres. Si ustedes quieren ver qué es el X, entonces le escriben X. Otra manera de ver el X es escribir print. Y entonces miren la diferencia entre los dos. Cuando se escribe X, él dice que el output es igual a marco, entre comillas, y cuando se dice que imprima X, imprime realmente solo el valor de X. Aquí me está diciendo cuál es el input, pero aquí me está imprimiendo realmente lo que es X, o sea, solo marco, sin comillas. No sé, ¿hasta ahí hay alguna pregunta de cómo asignar variables? Y voy a hablar más cerca del micrófono, ¿no me escuchan? Entonces, un momento, no dice que está claro. Listo, voy a hablar pronto más duro, no sé si, o un momento a ver, configuro el sonido, a ver si puedo aumentarle la salida del micrófono. Output. Estoy le aumenté el volumen a la salida, creo que se escucha, espero que se escuche mejor. Listo, entonces seguimos con la ventana aquí, familiarizarnos. No sé, pues aquí la idea es que ustedes pueden escribir todas las instrucciones que quieran de Python o lo pueden escribir aquí en el programa. Entonces veamos algunas instrucciones básicas. Para abrir un programa, entonces le dicen un file, le dicen que nuevo archivo, entonces abre esto. Y aquí aparece arriba la 1 que aparece numeral. Numeral significa que esa línea no se va a leer. ¿Sí? Si ustedes quitan este numeral, sobre todo estas dos líneas que están aquí arriba, les van a permitir escribir en código en español, la ñ, sobre todo la ñ que es la que no, y tildes, la que no va a entender. Entonces, para habilitar el código en español se quitan estos numerales y bueno, ya pueden escribir ñ y tildes. Si están los numerales, quiere decir que tienen que escribir todo en código, digamos, americano, inglés, para que no haya ningún lío. Listo. Entonces, veamos algunas cosas sencillas. Por ejemplo, una forma que es bien, control más. Entonces aquí, miren aquí a la izquierda. Entonces lo primero que me parece que es importante es saber cómo se abren y se cierran archivos. Entonces son básicamente tres instrucciones. Entonces ustedes primero le asignan a una variable. O sea, los archivos van a ser asignados a una variable. Eso es algo como raro, pero es así. Entonces la idea es que... Un momento. Listo. Entonces los archivos se van a asignar a una variable y lo primero que hay que hacer es abrir el archivo. Mientras uno está escribiendo hay que mantenerlo abierto y después cuando termine de escribir el archivo, lo que tenga que escribir, tiene que cerrarlo. Eso es bien importante, cerrar los archivos, porque si no se cierran los archivos quedan abiertos ahí, abiertos por siempre. Y esto puede generar problemas, problemas de saturación de memoria, problemas de que el computador no entienda si seguir o no seguir, que se escriba información que uno no quiere en archivo, no sé. Entonces, siempre pendientes en abrir, escribir y cerrar. Entonces, ¿cómo se abre el archivo? Ustedes le dan un nombre al archivo. Aquí se llama F, pero ustedes le pueden llamar file o le pueden llamar Carlos. No sé, ese es un nombre cualquiera. Este F es una asignación que ustedes quieran. Pero es una variable, no es el nombre del archivo, es la variable del archivo. Y le dicen que es igual a open, open es una instrucción. Y entre paréntesis escriben entre comillas el nombre del archivo que ustedes quieren generar. Entonces aquí lo que yo estoy diciendo es que voy a generar un archivo que se llama marco.txt. Y W quiere decir que ustedes van a reescribir sobre el archivo. O sea que si el archivo ya existe, lo que va a hacer es reescribirlo. Ustedes pueden cambiar esta instrucción acá para que escriba ya en el archivo preexistente o para que genere un nuevo archivo. W lo que va a hacer es generar un nuevo archivo o reescribir si ya existe. Después entonces hay que hacer algo en Marco, ¿no? Y entonces se le dice, por ejemplo, que escriba Marco, un tabulador, Marco y salte de línea. Entonces hace 2 veces Marco y después close. O sea, close es otra vez, observe también la sintaxis, ¿no? O sea, se coloca la variable, punto. O sea, este es el nombre del archivo, punto, lo que va a hacer, escriba. Aquí el archivo, que lo que va a hacer, cerrar.
Eh, no sé si hay alguna duda, pero me voy al chat. ¿Tienen alguna duda? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? Digan sí por el chat, que entendieron. ¿Alguien está ahí? Listo, gracias. Listo, entonces como ya quedó entendido, vamos a utilizar esta instrucción que es la más sencilla para hacer nuestro programa de calentamiento de la barra y que no genere una imagen, sino genere un archivo. Entonces a veces si uno se enreda mucho eh, pues con las gráficas, por eso hay muchas instrucciones o todavía no sabe eso, pues si genera el archivo puede exportar ese archivo a otro lado, Excel, y allá lo grafica, digamos, si es más. Entonces miremos cómo se hace. Entonces, ustedes ven aquí el programita está más cortico de, del programa anterior y tiene menos, bueno, menos cosas. Entonces vamos a ver cómo, que, cómo hacemos el archivo, cómo hacemos el programa de la barra generando un archivo en lugar de generando una imagen y pues de paso repasamos cosas de programación. Eh, Listo, les hago una pregunta si ya vieron algo de Python. ¿Qué otras librerías han visto que se pueden utilizar en Python? ¿Alguien está por ahí? Por ejemplo, Cristian David, ¿sabe de otro tipo de librerías que se pueden utilizar para trabajar en Python? NumPy. Sí, Matplot. Entonces, NumPy se utiliza para numérico, Matplot para dibujar. Ah, bueno, sí, eso es lo que quería también que dijeran, que es una librería. Bien. Entonces, bueno, voy a explicarles básicamente qué es programación. Espero un momento abro otra ventana para poder hacer eso. Voy a cerrar esta ventana un momento. Pandas, dice alguien, como librería. NumPy viene por defecto en Anaconda, ¿verdad? Sí, bueno, ya le respondo lo de las librerías. Y eh, listo. Entonces ahora estamos aquí, simplemente estaba abriendo una ventana donde poder escribir. Entonces, la idea que es programar, que a veces eso no queda como claro. La idea es que hay varios pasos en el momento de realizar un programa. O sea, la idea es que existe el usuario, digamos el usuario, la persona que va a escribir el programa. Entonces el usuario tiene un lenguaje, entonces tiene una forma de comunicarse. Este lenguaje es lo que nosotros llamamos el lenguaje natural, la forma en que expresamos, o sea, nuestros caracteres. Entonces, y existe una máquina, ¿sí? Existe el computador. Entonces la idea, y el computador tiene otro lenguaje. El computador no habla inglés, no habla castellano, no.
Entonces el computador la forma de programar es una forma que utilice el lenguaje binario y una forma que sepa darle instrucciones al controlador, al CPU, y de una forma que también una vez el CPU haga alguna información, decir, bueno, imprima o salga esa información en pantalla o haga algo. Entonces digamos que eso se llama el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es muy distinto al lenguaje de la persona. Entonces, la idea es que hay que traducir. Aquí entre estos dos hay un traductor, ¿sí? Y ese traductor se llama compilador. O sea, cuando usted escribe aquí algo, entonces hay algo intermedio que funciona como traductor, que es el compilador, y entonces ahí sí genera un programa. Después el programa también tiene un traductor, otro traductor que una vez corra, pues traduce otra vez al lenguaje del ser humano. Entonces, el ser humano, ¿qué entiende? Por ejemplo, el ser humano dice, yo quiero imprimir. ¿Listo? Pero el computador no sabe qué es imprimir. En castellano podría ser, digo, en inglés es print, en castellano puede ser imprimir. El computador no sabe qué es eso. Entonces la idea es que hay que generar una librería que sirva de traductor. O sea, una librería es como un diccionario. Entonces en el diccionario dice print, significa para el computador que tiene que imprimir en pantalla, que tiene que imprimir en, no sé, que tiene que escribir algo. ¿Sí? Entonces las librerías lo que hacen es tomar instrucciones y esas instrucciones poderlas traducir a el lenguaje de máquina. Si no existen esas librerías, uno puede escribir en el programa muchas cosas y de pronto él no sabe si eso es una variable. Por ejemplo, si yo escribo en el programa file, entonces él puede decir, ¿esto qué es? ¿Esto es una variable? ¿Esto alguien se llama file? ¿Es el nombre de un programa? ¿Mucho qué es? No sé qué es. Entonces, si yo primero llamo una librería y dentro de la librería, está aquí una librería. Si yo llamo una librería y dentro de la librería casualmente está el nombre file, quiere decir que esta instrucción está prohibida que yo la utilice para otra cosa. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, file igual a 10. Algo así como decir que esta es mi variable. No se puede, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque ya hace parte del diccionario, ya hace parte. Entonces, siempre que el programa, si yo abro esta librería, siempre que yo escriba file, él ya va a decir, bueno, eso está relacionado con un concepto que está dentro de este diccionario. Si usted me escribe otra cosa, pues yo no lo voy a entender. Entonces es importante abrir las librerías porque la forma como se definen las instrucciones son distintas. O sea, por ejemplo, si van a definir un vector se puede definir de muchas maneras. Entonces uno puede decir y igual a, y entonces abre un paréntesis acá y coloca algo así como 10. O puede decir y igual a vector, abre un paréntesis aquí y pone aquí 0, no sé. O puede decir y igual a, pone aquí un nombre, por ejemplo, f.ceros, y aquí pone otro número. Entonces la idea es que, ¿qué es esto? Entonces algunas librerías entienden esto, otras librerías entienden esto y otras librerías, o sea, no todas entienden lo mismo. Entonces uno, cuando abre una librería, pues tiene que saber cómo se definen vectores en esa librería. Si no conoce la librería adecuada, si no sabe cómo escribir, pues el programa no va a correr. Es un programa como un problema de interpretación. No sé si me entendieron. Entonces siempre en el programa, lo primero que hay que hacer es abrir las librerías. Ahora, cuando uno abre, también hay unas librerías por defecto, que es el Python básico. Y pues si uno aprende a programar en Python básico es, no sé, imprimir, hacer gráficas en 2D, usar la matemática convencional. Pero, pero si quiere hacer algo más complicado, como hacer una gráfica 3D o hacer un programa que genere un archivo que después lo mande a una página web y que después la página web lo distribuya por Twitter, pues entonces tiene que abrir una librería específica que le permita hacer eso. No sé, ¿quedó más o menos claro qué es una librería o no sé? ¿O alguien quiere hacer un aporte para mejorar nuestra comprensión de qué es una librería? Sí, profe, es claro, muchas gracias. Python sería, no, Python no es una librería. Python es un sistema de programación, digamos. Un sistema de programación que se llama se me olvidó. Bueno, el nombre no es módulos, pero bueno, lo voy a decir ahora módulos porque se me olvidó el nombre. La idea es que los programas de programación convencional como C++, como Fortran, todo eso, son programas donde usted empieza a programar desde cero. La idea es que se supone que usted va a meter todas las instrucciones necesarias. Objetos. Ya, Python es un sistema de programación por objetos. Se llaman, es el técnico, el nombre técnico.
Entonces, la idea es que le ayudan al programador. Entonces, ¿qué significa un objeto? Que hay muchos subprogramas. Un objeto es un subprograma que usted no tiene que programar, sino ya están ahí. Entonces, usted simplemente los llama y eso le facilita la programación. Por ejemplo, las gráficas 3D. Hacer esas gráficas 3D tan bonitas que yo les mostré, si comenzamos de cero, eso repercute en que ustedes tienen que escribir un código, básicamente por ahí, no sé, de unas 200 páginas, de unas 200 líneas, porque hay que escribir un montón de cosas para definir la escala de colores, dónde van a colocar los puntos sobre la pantalla, la resolución, no sé, eso no es tan sencillo. Y entonces la idea es para no estar acá, a nosotros, por ejemplo, como químicos, no nos interesa saber todas las instrucciones de cómo hacer una gráfica. Nos interesa es que ya haya un programita y que uno lo llame y diga, bueno, grafique estos datos y hágalo bonito. Entonces, es eso. Entonces la idea es que Python no es una librería, Python es un sistema de programación por objetos, que quiere decir que ya hay un montón de subprogramas que le van a facilitar a usted y que usted solo tiene que escribir un número de líneas muy limitado, ya pequeño, el básico necesario para que corra. ¿Sí? Si ustedes quieren saber programación dura, o sea, pues no programan en Python, programan en Java o programan en C++ o cualquier otra cosa que les permita tener, digamos, 100% control del programa que ustedes quieren hacer. No sé si eso quedó claro, lo que es una librería y lo que es programación por objetos. Escriban en el chat, digan sí, digan no. Listo. Gracias. Entonces ya sabemos que es una librería, entonces vamos a ir otra vez aquí a Python para seguir mirando. Listo. Entonces, en este programa que es mucho más sencillo que el anterior, entonces empezamos a importar siempre la librería NumPy, que es la primera, que es ya les dije, es la librería donde está el diccionario que nos permite traducir nuestras instrucciones matemáticas al lenguaje de máquina. Entonces siempre hay que importar eso. Entonces importamos NumPy a CNL. ¿Por qué importamos? Si no lo importamos, igual él hace operaciones básicas. Pero por ejemplo, si queremos sacar seno hiperbólico o queremos hacer cosas así que no son tan básicas, pues él no va a entender. O trabajar con vectores, o trabajar con números complejos. Eso es una cosa interesante. Observen aquí otra vez ¿qué? En la ventana de comandos. Voy a incrementar otra vez esa ventana. Listo. Entonces, en la ventana de comandos, ustedes pueden trabajar con números complejos. Entonces, ustedes pueden escribir. Espero que funcione aquí, no me debe quedar mal. Digamos 3 más 2J. Y ya, definamos una variable. Definamos la variable y, digamos, que y sea igual a 3 más 2J. Y entonces pueden definir variables complejas. Si ahí se definió, y si ustedes escriben y, entonces dice que y es igual a 3 más 2J. O sea, que todo va bien. Ahora dicen X. X es igual a, digamos, menos 5 o menos 6, menos 3, menos 4J y cualquier cosa. 4J. J es raíz de menos 1, por si no sabían. Entonces ya definí X y Y. Ahora ustedes pueden decir cuántos X más Y. Entonces X más Y le dice que es menos 3 menos 2J. Pueden decir cuántos X por Y. Y entonces X por Y da menos 10J. Y también le pueden sacar, no sé, cosas, logaritmo, a los números complejos. Logaritmo. Lo que no me acuerdo es cuál es la instrucción de logaritmo. Vamos a suponer que es log. A ver si la entiende. Logaritmo de X. No. Entonces, cuando ustedes no saben cuál es la instrucción, pues se van al navegador y escriben NumPy logaritmo para ver cómo se escribe el logaritmo ahí. Pero la idea es que el logaritmo está definido para números complejos. Entonces, la idea es que aquí en esta instrucción ustedes pueden trabajar con vectores y con números complejos. Entonces, es una calculadora, lo que tienen acá, pero una calculadora más poderosa que la calculadora que ustedes suelen conocer.
o la que tienen en sus manos, porque la que tienen en sus manos no trabaja con números complejos, tampoco trabaja con matrices, ni trabaja. Entonces aquí ustedes pueden definir vectores y multiplicarlos, por ejemplo, pueden definir una matriz e invertirla, sin necesidad de escribir un programa, simplemente dando la instrucción que necesitan. Pues bueno, eso era para decir que eso es muy poderoso. Entonces, listo, comenzamos con el programa. Entonces, lo primero que hacemos es importar la librería que maneja los cálculos complejos matemáticos y la importamos con un nombre. Es bueno ponerle a veces un apodo porque algunas instrucciones están ligadas al apodo. Por ejemplo, aquí en la instrucción 12, ¿sí ve que cuando yo pongo aquí NP, se pone amarillo donde aparece NP? Entonces se pone aquí en 11 y en 12. Entonces, ¿qué está diciendo? Que ese apodo aparece en estas dos líneas y lo que significa es que en la línea 11 estoy definiendo un vector que se llama, un vector de temperaturas que se llama volt y que está lleno de ceros y que tiene una longitud de 100. Y ahora, este número de ceros, esto que está aquí ceros, está dentro de la librería NumPy. Por eso aquí cuando coloco np.ceros quiere decir es busque esto que está acá en la librería NumPy. Si yo no pongo este np acá, él no va a entender qué es lo que dice ceros y dónde la busco. ¿Sí? ¿La busco en la librería que usted acaba de abrir o la busco en las librerías por defecto que abro yo? Entonces no sabe. Entonces hay que decirle que la abra en NumPy, por si acaso está en otro lado. ¿Hay alguna pregunta de eso, de poner apodos a las librerías, o eso está claro? Escriban algo en el chat. Bien, ¿alguien más? Bueno, imagino que nadie más tiene dudas. Listo, es claro. Bueno, entonces la idea es que, listo. Ahora observen aquí una forma interesante de definir variables. Uno puede definir variables en líneas diferentes o puede definir varias variables en la misma línea. Entonces, por ejemplo, aquí estoy definiendo un dx y estoy definiendo un dt. ¿Te acuerdas que antes no definíamos el dt ni el dx? Si no se lo definíamos después, pues aquí lo defino. Y los defino al mismo, en la misma línea. Entonces, ¿cómo se define? Entonces digo, dx es una variable, coma, dt igual a, y doy dos números separados por una coma. Eso lo que hace es que el primer número lo asigna a la primera variable y el segundo número lo asigna a otra variable. Entonces, a veces eso ahorra espacio. Si uno tiene, por ejemplo, todas estas constantes, yo puedo escribir dx, coma, dt, coma, kt, coma, kp, coma, dca, coma, alfa f, coma, alfa a, etc. Y después definir la línea. Entonces, ya eso es como... Esta es una forma también como uno identifica cuando las personas hacen el programa o cuando simplemente copian otro programa. Es que es muy difícil que alguien escriba un programa de la misma manera que otra persona, porque un programa es como una reacción, una reacción, como un párrafo, como algo. Y si se le pregunta a todos ustedes, si yo les preguntara, escriben un párrafo opinando sobre la situación actual de la pandemia. Estoy seguro que todos escriben un párrafo distinto. Entonces también pasa con el software, con un programa. Cuando ustedes escriben un programa, ¿cuál es la probabilidad de que todos definan las variables con los mismos nombres? ¿Cuál es la probabilidad de que todos definan en las mismas líneas, los mismos números? Eso es bajo. Entonces, la mayoría, por ejemplo, de ustedes, tengo que decirlo, me envían el programa que yo he hecho, que yo he escrito, y por ese caso cambian alguna linecita y ya. Pero esa no es la idea. La idea es que ustedes de cero, digamos, voy a programar y pues ustedes programan de acuerdo a cómo su cerebro, digamos, lo entienda más fácil. Pero bueno. Entonces la idea es que esta es una forma de definir variables. Observen también algo interesante, es que cuando definen decimales no necesitan colocar cero. Ustedes colocan .0005. El cero es irrelevante. El cero a la izquierda, siempre y cuando esté el punto. Bueno, después empiezan a definir las otras variables. Aquí estoy la constante de conductividad, la capacidad calorífica, la densidad, los alfa, que ya les expliqué, lo que significa la potencia de entrada. Entonces definen todas las variables que tienen. ¿Sí? ¿Cómo se definen unas variables? Pues simplemente dando un igual y el valor. Ya les dije que también esas variables pueden ser cadenas de caracteres y dicen x igual a, y entre comillas colocan lo que ustedes van a definir. ¿Hay alguna duda sobre cómo definir variables? Una pregunta, entonces siempre defino al principio, en lo posible. No entiendo la pregunta, Natalia. Natalia Camargo, ¿qué quieres preguntar? Sí, profe. Ay, ¿retorno? Profe, es que quería, o sea, tú dices que al principio debo definir todas mis variables
para ya luego más adelante empezar a trabajar. O sea, siempre defino al principio, pues con lo que vaya a trabajar, ¿sí? No es necesario. Tú tienes que definir la variable inmediatamente antes que la vayas a utilizar. Donde aparezca la función, antes de que aparezca la función, tú puedes poner la variable. Pero digamos que eso sería muy desordenado porque entonces las constantes aparecerían regadas a lo largo del programa y pues, digamos que no es una buena práctica de programación. Una buena práctica de programación es programar con ¿Alguna otra pregunta sobre variables, librerías? No, bueno, listo. Entonces, listo. Entonces, la forma de arriba es de definir, bueno, miren la línea 8. La línea 8 es bien interesante porque es una ecuación. Estoy definiendo un alfa A, o sea, es un alfa dimensional. El alfa dimensional es el alfa real multiplicado por dt dividido de x cuadrado. Mire, observen cómo se es el de x cuadrado en Python. No es gorrito. ¿Sí? O sea, miren aquí la línea de instrucciones. Entonces, la línea de instrucciones, nosotros ya hemos definido el x, ¿no? Y el x es un número complejo. Entonces, yo quiero hacer que elevar ese número complejo al cuadrado. Entonces, uno tendería a escribir, por ejemplo, pues como lo escribe en Excel o algo así. Algo así. Uno pensaría que ese es el cuadrado. Pero si ven que ahí sale que hay un error que no sé qué. En cambio, el cuadrado se define es con asterisco, asterisco, cuadrado. Y cuando ustedes sí ponen asterisco, asterisco, cuadrado, ahí se me da una solución. Me dice que es 20 más 48J, que es el cuadrado del número complejo. Entonces, no sé si ustedes saben que los números complejos siguen la misma aritmética de los números reales, ¿no? Entonces, ustedes le pueden sacar logaritmo, seno, seno hiperbólico, cualquier cosa le pueden sacar a un número complejo, porque igual es un número. Entonces, aquí lo eleva al cuadrado. Entonces, recuerden eso, que elevar al cuadrado es dos asteriscos. ¿Qué más les puedo decir? Tengan mucho cuidado con los paréntesis, pero eso es lo convencional que ustedes deben saber como estudiantes, que a veces los paréntesis se confunden. Bueno, entonces, una vez ya sepamos lo que son cuadrados, entonces ahora nos vamos a definir vectores. Entonces, la forma más sencilla de definir vectores es, ustedes pueden definir un vector abierto. Ya, por ejemplo, observen aquí la línea de comandos, línea 23. Entonces yo puedo escribir un vector abierto que lo vamos a llamar vector o B. Y puedo decir que ese vector es, abro y cierro, perdón, esto. ¿Sí ven? Digo B y abro y cierro paréntesis. Entonces, ¿sí ve que él entendió que había ahí algo. Pero ese vector es un vector abierto que se llama B, pero no tiene nada. O sea, es un vector que, o sea, si ustedes le escriben B, para que mire qué es lo que hay, entonces en B dice, pues, no hay nada. ¿Sí? Eh, entonces, esta forma de definir vectores es cuando ustedes quieren definir un vector que más adelante ustedes van a adicionar elementos al vector, uno por uno. Y entonces el vector no se sabe como qué tan largo va a ser. El vector, el mismo programa va a definir si puede ser de 10, de 20, es dinámico. Pero este vector que defino aquí en la línea 11 no es un vector dinámico, es un vector ya fijo, que es un vector de 100 unidades. Ahora, yo puedo cambiar los valores que haya en cada parte, eso sí lo puedo hacer, pero ya es de 100 unidades, yo no puedo hacer que sea de 200 o 300, ni cambiar eso. En cambio, aquí cuando lo defino así, abro y cierro, pues a medida que pasa el programa yo le puedo decir, introduzco otro número, introduzco otro número, introduzco otro número. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo usar esos vectores dinámicos. En este caso no necesito vectores dinámicos, todo lo contrario, necesito vectores que sean fijos, porque nuestro vector cuando dividimos en secciones, decidí dividir la barra en 100 secciones, entonces es un vector de 100. Eso es constante, eso no va a cambiar a lo largo del programa, entonces eso hay que fijarlo. ¿Hay alguna pregunta entre vectores dinámicos y vectores fijos? No sé.
escriban a alguien si entendieron, digan sí en el chat, o digan no. Listo. Profe, Entonces, las dimensiones de ese vector, ¿cómo se ajustan? O al vector, ¿el vector que está en la línea 11 que es fijo o el vector dinámico? un vector en general, sí. O No, todo depende de qué tipo de vector sea. Si es un vector dinámico, la dimensión se ajusta a medida que el programa corre. Por ejemplo, yo quiero, no sé, hay ciertas variables que van sumando en función del tiempo. Yo tengo un vector aquí que digo, vectores de contagiados por coronavirus. Ese es el vector de contagiados. Entonces, inicialmente ese vector tendrá una persona, pero a medida que pasan los días, pues tendrá 2, 3, 4, 5. Este es un vector dinámico. Entonces voy metiendo datos ahí. ¿Qué tan largo va a ser ese vector? Pues depende de qué tan largo vaya a ser la simulación o el tiempo en el cual se va a utilizar ese vector para hacer algún cálculo, o no sé, entonces va variando. Pero aquí este vector, que es un vector de una simulación digital, es un vector que está regido por cuántas veces voy a dividir el espacio y voy a dividir el tiempo. O sea, eso es constante. Entonces estos vectores son fijos. Entonces mire que vectores fijos se colocan entre paréntesis redonditos y hay algo anterior, ceros. También puedo colocar aquí ones. Entonces sería un vector lleno de unos o ceros, vector lleno de ceros. Entonces aquí cuando digo TO igual a NP0100, quiere decir que el vector tiene 100 unidades y todos los elementos de ese vector son 0. En cambio que cuando abro este vector, ahí no hay nada. Entonces tengo que ir metiendo en función del tiempo los vectores, los valores de los vectores. Profe, una pregunta. Señora. Lo de los vectores no funciona como, digamos, pongo el vector 1, 1, 1. Eso quiere decir 1 en X, 1 en Y y 1 en Z. No es ese tipo de vectores, ¿verdad? Es como un vector en una sola dirección, es lo que entiendo. Sí, es un vector en una sola dirección. Y después en el programa tú defines, como multipliques o lo que hagas con ese vector, defines si ese vector va a ser un vector columna o un vector fila. Entonces, en principio, cuando defines un vector, no sabes si es columna o fila. Cuando programas, es cuando... Ah, bueno, de pronto tal vez debí comenzar ahí. Por ejemplo, definamos el vector B como un vector, digamos, conocido. Entonces, observe la línea de comandos. Entonces, digamos, B igual a... Y entonces abro paréntesis y coloco 2, 3, y cierro paréntesis. Entonces dice que hay un error, pues generalmente son comas. Listo. Entonces quiere decir que ya definí el vector 2, 3. En este caso ya definí un vector que tiene una longitud específica, que es de 2 unidades. Y en el primer valor hay 2 y en el segundo valor hay 3. Si defino, por ejemplo, otro vector, llamémoslo B2, y no sé, menos 3,5. Entonces ya quedó definido. Ahora, no sé si la multiplicación de vectores la entiendo así tan sencilla. Voy a ver, no me acuerdo. No. Entonces ahí sí que no entiende ese tipo de cosas porque él no sabe si este vector es columna o este vector es fila. Entonces para multiplicar estos vectores tengo que abrir una librería en el cual sí pueda definir los vectores claramente como columna o fila, o tengo que hacer un programa donde diga, el primer vector es una columna y multiplique este por este y este por este y salga el resultado. Pero sí que él no va a entender así, digamos, la instrucción, multiplicación tan sencillo. Bueno, entonces sí, entonces la idea es que todos los vectores que defines son vectores, se da una lista, pero no se sabe en principio si son vectores fila o son columna. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces alguien escribe algún momento. ¿Eso quiere decir que el vector tiene solo 0 en estas posiciones? Sí, cuando digo NP0100, quiere decir que todos los valores son 0. ¿Que puedo crear un vector de vectores? Sí, un vector de vectores es una matriz. Y se puede generar también una matriz de matrices, o sea, trabajar con tensores. ¿Sí? Pero bueno, esas son cosas que si las necesitan en algún momento, pues tienen que buscar cómo definir eso. Bueno,
Listo. Entonces aquí, si se acuerdan, en el programa de simulación de la barra, pues necesitamos un vector antiguo y un vector nuevo. El vector nuevo lo calculamos a partir del vector antiguo. Y iteramos. Una vez ya calculamos el nuevo, decimos que ese es el antiguo y calculamos un vector nuevo y iteramos. Y cuando tenemos, digamos, una serie de número de iteraciones, decimos coge ese vector y guárdelo. Por ejemplo, dividimos el espacio en 100 unidades. Y decimos, pero yo no quiero guardar los 100 vectores de los 100 tiempos, yo quiero guardar cada 10. Entonces lo que se hace es iterar entre 9 viejo, 9 viejo, y cuando llega a la posición 10, decir salve. Cuando llega a la posición 20, salve. Cuando llega a la posición 30, salve. Eso es lo que vamos a hacer. Listo, ahora sí viene la parte del archivo. Entonces en el archivo, entonces yo aquí le escribo archivo, solo para que quede claro que es un archivo. Otra vez es un nombre, le puedo colocar aquí Carlitos, Marquito, el que sea, es un nombre que ustedes definen. Yo lo llamo archivo. Entonces archivo igual a open, y entonces abro un archivo. Y entre comillas, ustedes ponen el nombre del archivo que quieran. Y le ponen una extensión. Hay varios archivos de formas de guardar, ¿no? Cuando uno va a guardar documentación, es en archivo TXT. Entonces es bueno ponerle la extensión TXT para que cuando ustedes lo vayan a abrir, le pueden dar doble clic y ya él va a entender que eso es un archivo de texto y lo abre en cualquier editor de texto. Si no le ponen la extensión, pues igual tampoco importa, pero entonces cuando lo abran, le va a preguntar el software con qué programa lo abro. Entonces ustedes escogen el programa. Pero es mejor que sea TXT. Y esta cosa W aquí, acuérdense que es para que reescriba en el programa por si existe. Listo. Miren que ya abrimos el archivo. Entonces quiere decir que el archivo va a permanecer abierto durante toda la ejecución del programa. ¿Sí? Va a estar abierto y solo se va a cerrar es al final. O sea, se abre la línea 13 y se cierra la línea 35. O sea que a lo largo de todas las instrucciones de la 14 a la 34 va a estar abierto ese archivo. Listo. Ahora entonces escribimos un for. El for, acuérdense que es para hacer rutinas. Y entonces aquí tengo un for donde dice que para acá, en el rango de 0 a 100, de 4 en 4. Entonces, escriba en el archivo. Entonces, ¿qué escribe en el archivo? Eso es bien, bien importante porque cuando ustedes escriben un archivo, ustedes pueden escribir varias cosas. Y esas cosas, pues, tienen diferentes características. Puede ser una cadena de caracteres, un número real, un número entero. No sé. Entonces, hay que decir cuál es el formato en el que usted va a escribir. Entonces, aquí lo que yo le digo es, escriba en el archivo. Primero voy a escribir un porcentaje de f, o sea, quiere decir que va a ser un número. Después haga un tabulador, que es el /t, ¿ya? Deje un tabulador, después escribe otro número, después haga otro tabulador, después escribe otro número y después salte de página. O sea, las cositas que están con el backslash, o sea, las instrucciones que están con el backslash no son variables, son formatos de escritura. Entonces T significa tabulador. O sea, quiere decir que /T no va a escribir nada, va a ser un tabulador. Porcentaje F quiere decir que va a escribir un número real. Después va a ser un tabulador, después escribe otro número real y /N quiere decir salto de línea. ¿Sí? Entonces esa es la forma en el que va a escribir. Y después le digo, después de hacer este for, que hace un for de 0 a 100, de 4 en 4, después le digo, salte de línea al final. Por ejemplo, si uno hace varias rutinas, escribe algo, y después va a escribir otra cosa en el archivo, entonces uno deja como varias líneas separado como para que sepa dónde termina la primera información y dónde comienza la segunda información. Pues, ya no sé si entendieron ese formato de escribir. ¿Sí entendieron? ¿Qué dice aquí? ¿Por qué defino el rango para acá? No entendí este formato. No, profe, listo, no entendí. Listo, vuelve. Entonces voy a cambiar un poco de pantalla. Listo.
Supongo que ustedes tienen que escribir varias cosas en el archivo. Vamos a suponer que vamos a hacer una tabla de tiempo, temperatura. Yo quiero que me haga aquí valorcitos. Entonces, ustedes le dicen al programa simplemente, escriban en el archivo el tiempo y escriban en el archivo la temperatura. Entonces, lo que va a hacer es escribir es el tiempo 1, después la temperatura 1 al lado, el tiempo 2, la temperatura 2 al lado. Va a escribir algo así. Entonces, supongamos que el tiempo es 0 y aquí la temperatura es 10 y aquí el otro tiempo es 1 y la temperatura es 20. Entonces, en este formato escribiría 0, 10, 1, 20. O sea, eso es indescifrable para nosotros porque la pregunta es dónde termina la temperatura y dónde termina el tiempo. O sea, esto no es un formato adecuado para escribir. Entonces, en ese sentido, tengan en cuenta que el computador no es inteligente, ¿no? El computador hace exactamente lo que usted le diga que haga. Entonces, ustedes tienen que... Entonces, otra forma de decirles, por ejemplo, también podrían decir, suponga que le va a decir que imprima el tiempo, haga una coma, imprima la temperatura, haga una coma, imprima el tiempo, haga una coma. Pero digamos que esta forma tampoco sería como muy útil, porque si uno quiere graficar o algo, pues no está separado el tiempo y la temperatura en una columna. O sea, la idea es que ustedes siempre que escriban en un archivo, él va a escribir en línea continua, ¿sí? Y después que se le acabe la línea, va a seguir en la otra línea, después en la otra línea. Pero eso no es una forma pues, fácil de escribir. Entonces, ¿qué alternativas hay? Pues entonces te le dan el formato y le dicen, va a hacer una cosa. O sea, usted, bueno, y otra cosa es que si ustedes escriben un número, o sea, ¿cómo sabe el computador que T es un número y que T también es un número? Supongamos que ustedes van a escribir otra cosa. Van a escribir aquí al lado el experimentador que tomó el dato. Entonces aquí el primer dato lo tomó Carlos, el segundo lo tomó Luis, etc. Y ustedes quieren que quede al lado que tomó cada dato. Por ejemplo, si fue algún experimento hecho en un laboratorio, entonces para después, si este dato está mal, decirle a Carlos, usted tomó el dato mal. Entonces la idea es, si ustedes le dicen imprime al computador, ¿él cómo va a saber que esto es un número y cómo va a saber que esto es una cadena de caracteres? Tengan en cuenta que eso está en binario, ¿no? Entonces hay que decirle, no, distinga esas dos cosas y distinga que estos son números y que estos son una cadena de caracteres. Entonces, por eso es que está el porcentaje F, por ejemplo. Porcentaje F quiere decir que usted va a escribir un número ahí. O sea, usted le dice, ¿cuál es el formato de impresión? Entonces dice porcentaje F, tabulador, porcentaje F, salto de página. Entonces, en este caso, va a imprimir dos números. El primer número que usted quiera imprimir, lo va a imprimir. Después va a dejar un tabulador. Después imprime el segundo número. Y cuando imprime el segundo número, va a saltar de línea. Entonces, ya si usted le pone en este formato de escritura, entonces lo que va a hacer es escribir el primer tiempo, digamos 0. Escribir dejar un tabulador, un espacio, y escribir la temperatura, digamos 10. Después hace un salto de línea, salta línea, y el segundo escribe 1 y escribe 20. Ahora este formato ya es mucho más amigable para nosotros, porque sabemos que la primera columna está relacionada con el tiempo y la segunda columna está relacionada con la temperatura. Entonces ya si este formato lo abro en Excel, pues ya simplemente le digo separe por tabuladores las diferentes celdas y pues él ya lo abre y mete esto en una columna y mete esto en una columna y ya lo puedo graficar. ¿Sí? Si no coloco estas instrucciones y estos formatos, pues no hace nada, o escribe en código ASCII. Eso es una cosa interesante. Usted sabe lo que es el código ASCII, ¿no? Si saben o no saben qué es. Pero voy al chat para mirar si qué escribieron. Código ASCII. ¿Saben qué es? No, más o menos. El que dice más o menos, que es Daniel Enrique Vargas, ¿qué entiende por código ASCII? Según me acuerdo, es como la forma de pasar los números a binarios, o sea, los que nosotros utilizamos.
más o menos. Entonces la idea es que los caracteres no se pueden escribir como A, B, C, D, sino el computador todo lo entiende como binario. Entonces lo que hizo fue asignarle, digamos, un código binario a cada letra. Entonces, si ustedes no especifican si algo es una cadena de caracteres, de pronto lo que va a escribir es el código binario correspondiente o el código ASCII correspondiente a esa letra. Entonces, va a ser incomprensible para nosotros el archivo, porque es como cuando ustedes abren un archivo ejecutable y lo abren con un editor de texto. No sé si han intentado hacer eso. Y cuando abren eso, pues sí se abre, pero aparecen una cantidad de símbolos todos raros ahí que uno no entiende. Y esos símbolos todos raros, pues son los códigos que utiliza el programa para entenderse él mismo, que nosotros no lo entendemos. Por eso un ejecutable no es un código, no es un archivo de lectura, es un archivo para ejecutar. Nadie va a abrir un ejecutable para mirar qué tiene dentro, pues porque no va a entender, a menos que tenga claro cómo es todo el código de interpretación que usa el computador. No sé. Entonces, por eso es que es importante definir el formato en el cual van a escribir. Y ustedes dicen, ¿y cómo define ese formato? Porque ¿cómo sé que es porcentaje? Pues se van al manual o escriben cuál es el formato para salida de datos de números reales o lo que sea. ¿Cuál es el formato para hacer un tabulador? Y pues aparece. No sé si ya quedó como claro qué son los formatos de escritura. ¿Qué quedó claro? Escriban en el chat si tienen alguna pregunta o si alguien más, solo una persona respondió. Bueno, pero voy a suponer que sí entendieron. Entonces voy a ir a la otra pantalla. Aún no me quedó claro el rango de K. Ah, bueno, sí, ya vamos al rango ese de K. Toda la pantalla. Una ventana. Listo. Entonces, la idea es que esto simplemente no sé, o sea, yo puedo quitar la línea 14 y 16, es simplemente una forma de decirle cómo hacer, digamos, un ejemplo de cómo escribir un archivo. O sea, eso no hace parte del programa, eso me lo estoy inventando. Es simplemente para que analicemos varias cosas. Entonces, cuando coloco for K en el rango, esto quiere decir que va a ser un bucle que el contador va a ser K, va a comenzar en 0, va a terminar 100 y va a ir de 4 en 4. O sea que va a ser 25 iteraciones. Es lo que sea. ¿Qué significa para el programa? No significa nada. Es simplemente un ejemplo que le estoy escribiendo ahí para que escriba. Y entonces le digo escriba archivo, en el archivo escriba, perdón, un número racional, déjeme entero, un número racional, un número racional, un tabulador, un número racional, un tabulador, un número racional, o sea, 3 números. Y después salte de línea. Después aquí aparece algo importante en la instrucción, que es porcentaje. Eso es parte de la línea, del comando, hay que escribirlo ahí. Porque aquí está el formato, o sea, lo que está en verde es el formato de escritura. Y ahora después tiene que escribir, pero ¿qué es lo que tiene que escribir? Y lo que tiene que escribir es, por ejemplo, 0, K por DX, también me lo inventé, eso no importa, eso yo puedo borrar todas estas cosas, simplemente es para que vean lo que se puede hacer. Se escribe 0, que es el primer racional, se escribe K por DT, puede ser una variable, cualquier variable, puede ser densidad o CP, o sea, lo que ustedes quieran escribir. Lo que quiero decir es que pueden escribir aquí variables o pueden escribir números directamente. En este caso estoy mezclando números con variables. Y también pueden escribir cosas que van cambiando en función del tiempo, ¿no? Y todas las cosas que están cambiando en función del tiempo son el K, entonces el K va de 0 a 100. O sea, básicamente es, ¿qué estoy tratando de hacer acá? Si yo quito esto, él lo que va a hacer es imprimirle todas las 100 valores de... ¿Los 100 valores de qué? Los 100 valores de las posiciones, los 100 valores de las temperaturas. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, tengo que definir un contador de K, o sea, como para que sepa cuál es el K que corresponde a cada posición para después graficar. Y entonces lo que me va a hacer es un vector en el cual me va a escribir, un vector no, como una lista,
el cual me va a escribir 0, después me va a escribir el K 0, después salta línea, vuelve a escribir 0, K, T, 0, no sé, hace una lista de 3 valores, un valor constante que es 0, un valor que es el contador K y otro valor que es 0. Otra vez les digo, eso no es importante para programas, simplemente les estoy diciendo son formas en las que ustedes pueden escribir. Entonces, forma puede ser números fijos, como este 0, o números que van variando en función del contador, como este K. Y después, entonces, de hacer esa línea, pues salta y bueno, y empieza otra vez a... no empieza otra vez, no, se hace solo esa línea y ya para. No sé, ahora, ¿para qué sirve eso? No sirve para nada en el programa, definitivamente, simplemente es una instrucción que les estoy escribiendo para que sepan cómo escribir archivos. ¿Quedó claro cómo escribir archivos? Olvídense del programa y simplemente analicen la instrucción que estoy acá colocando ahí. O sea, lo único que tienen que entender es que siempre que usted escribe un archivo tiene que escribir un formato en escritura, después tiene que decir qué tienen que escribir, y al decir que tienen que escribir puede ser valores fijos o valores que estén cambiando en función de un contador. ¿Está claro eso? Parece que como no hablan, no estoy viendo el chat, si es que dicen algo. Dice sí, ¿alguien más? Listo, ahora sí vamos al programa. O sea, si quiere podemos quitar estas líneas y la cosa va a ir bien. Entonces en el programa, aquí tengo unos numerales, que también es bien interesante. Ese numeral quiere decir que son líneas que no van a ejecutarse. Ustedes en numeral pueden colocar comentarios. Entonces ustedes pueden escribir, por ejemplo, un comentario. Eso es una cosa importante en los programas, escribir comentarios para saber qué es lo que están haciendo, para que pueda servir de guía para las personas que no están familiarizados con el programa, porque como cada uno escribe las cosas como quiere, y si alguien externo va a leer, pues le va a quedar difícil. Nada más que estoy buscando el numeral y ahora no lo encuentro. ¿Dónde está el numeral? Se me perdió, pero lo voy a copiar. Entonces ahí en la línea 17, digamos que yo voy a comenzar un comentario. Ustedes dicen, a partir de este punto, comienza el cálculo numérico. Algo así. Aquí como es una línea de comentarios, ustedes sí pueden escribir, no sé, tildes, porque eso es un comentario, entonces eso no va a generar ningún problema. Y ya. Entonces, por ejemplo, aquí en la línea 2, puedo escribir un comentario como que sea definición de variables. Quiere decir que estas son las variables. Bueno, no sé. La idea es que un buen programa debe tener comentarios para que un externo las pueda entender fácilmente. Pero entonces es grande, ¿no? Si es chiquito, pues de pronto no sobra. ¿Alguien me puede decir qué pasa si yo quito las líneas, si quito el comentario de la línea 18 y 19, o sea, si quito aquí el numeral y quito aquí el numeral? ¿Qué cree que, para qué están esas de las líneas 18 y 19? No sé, pero eso como que lo niega, ¿no? El numeral. Sí, el numeral lo que hace es quitar la línea, pero si la idea es que si yo quito esto acá, de hecho, ¿para qué lo tengo ahí? ¿Para qué creen que está eso ahí? ¿Qué tendría que quitar en el programa para que... ¿La línea 11 y 12? La línea 11 y 12. No, porque la línea 11 y 12... bueno, vean una cosa interesante. La línea 11 y 12 define todo un vector, pero la línea 18 y 19 define apenas un valor del vector. Está diciendo que el TO de la posición 0, tengan en cuenta que cuando van a ver posiciones, las posiciones comienzan en 0. Esa es la forma de escribir. Entonces la posición 0 es la primera. Entonces, si ustedes tienen un vector de 100 unidades, las posiciones no van de 1 a 100, van de 0 a 99. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta porque si no, no sé, puede haber errores ahí de programación en los bucles. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que el TO 0 es igual a 50. Eso, ¿como para qué?
sea, estoy diciendo que la temperatura de la posición 0 es un valor fijo. ¿Para qué podría servir esa instrucción? Porque con este programa puedo hacer dos simulaciones, dependiendo si dejo esta línea o no dejo esta línea. Una simulación es suponiendo que hay una potencia de entrada, entonces por aquí en la línea 9 hay una potencia, ¿no? O suponer que la temperatura del punto caliente es fijo, entonces digo que es 50, con respecto a la temperatura fría. O sea, esto no es temperatura total, sino es el delta de temperatura. Entonces yo puedo hacer dos simulaciones al mismo tiempo. Una que donde hay una potencia de entrada y otra donde la temperatura de la parte caliente es constante. Son distintas. Entonces, si yo supongo que si coloco la línea 18 y 19, tengo que poner aquí un numeral en la línea 9 para quitar potencia. Y después, aquí donde dice este if y este else, también lo quito. Porque básicamente lo que está, porque no necesito una potencia de entrada, necesito simplemente una temperatura constante en T0. Entonces, más bien pongo las instrucciones 18 y 19. Entonces, digamos que eso es para hacer dos tipos de simulaciones. Una simulación donde haya potencia de entrada, o sea que la temperatura de la posición caliente va subiendo en función del tiempo hasta que un estado estacionario, o yo puedo suponer que la temperatura de la parte caliente es una temperatura fija. ¿Ya? Entonces, simplemente es otra alternativa. Aquí no está porque no vamos a usar esa alternativa. Listo. Aquí definimos una variable tiempo, que es la variable tiempo que vamos a utilizar para escribir en el programa. ¿Sí? No la variable tiempo, porque aquí el rango, otra vez vuelvo en cuenta. Ahora sí comienza el programa. El programa comienza en la línea 21. Entonces decimos, para m en el rango de 1 a, aquí voy a hacer 100.000 datos, que son un montón, de uno en uno. O sea, quiere decir que los tiempos que voy a utilizar son 100.000 unidades de tiempo. Y le digo que si, el tiempo es mayor o igual a 50.000, o sea, yo defino la mitad del tiempo de simulación para definir el enfriamiento. O sea, la mitad de tiempo caliento y la otra mitad de tiempo en frío. Entonces, si el tiempo es mayor o igual a 50.000, le digo que la temperatura en la posición 0 sea la misma temperatura en la posición 1. O sea, quiere decir que esa es la condición de frontera donde no hay flujo de energía. Y si no hay flujo de energía, quiere decir que no estoy calentando. Y tampoco hay pérdida de energía por la parte caliente. Si no, entonces la temperatura de la posición 0 va a ser la temperatura de la posición 1 más un poquito, que va a estar dado por la potencia de entrada, como lo vimos en clase. Y después aquí le digo, ahora sí, en el rango n, o sea, hay un contador dentro de otro contador. O sea, tengo dos contadores, tengo el contador m y tengo el contador n. El contador n está dentro del contador m. Entonces digo, en el rango de n, de 1 a 98. Otra vez, ¿por qué de 1 a 98? ¿Quién me respondan en el micrófono? Porque no estoy viendo. Ahí está diciendo que quiere hacer 98 iteraciones avanzando de uno en uno. ¿Por qué de 1 a 98? ¿Por qué no de 0 a 99? Porque supuestamente hay 100, el vector es de 100. O sea, solo estoy calculando 98 unidades, 98 posiciones. Porque ya tiene las dos fronteras, ¿no? La inicial y la final. Sí, porque aquí arriba, entre la línea 22 y la línea 25, estoy calculando la frontera en la posición 0. Y ya la tengo. O sea, ahí dice ya tengo la posición 0. Ahí dice, de all 0 tiene un valor. Entonces no hay que calcularla. Y la posición 100 se supone que está tan lejos. Eso no, se supone que está a temperatura constante, que es 0, ¿no? Entonces esa no hay que cambiarla, esa se fija en 0. Las únicas que pueden cambiar entonces con este programa son de la 1 a la 98, pues por eso está así. Listo, y después que es de n igual en el rango de 1 a 98, de 1 en 1, ¿qué tiene que hacer? Entonces se dice que el TNU en la posición n, observen que aquí hay un n, ¿sí? La posición n entre paréntesis va a ser igual a, y entonces escribo la ecuación que ya conocemos, a la temperatura vieja en esa misma posición por un alfa dimensional, por la temperatura vieja en la posición n-1, menos 2 veces la temperatura de la posición vieja en la posición n, más la temperatura vieja en la posición n-1. Y ahora le digo acá, si, que está dentro de este for, el residuo de dividir el tiempo en 2000 es igual a 0, entonces haga lo que está dentro de este paréntesis. Esto quiere decir que cada 2000 iteraciones voy a guardar en el archivo. Porque si ustedes no ponen esta instrucción, pues entonces estoy haciendo 100.000 iteraciones. Entonces, si guardan todas las 100.000, pues va a terminar un archivo loco ahí
sea muy pesado que no lo maneja nadie. Entonces yo no necesito un archivo de 100.000 vectores. Con mucho es suficiente tener, no sé, 50 datos o 100 vectores, más que suficiente. Entonces aquí digo que cada 2000 guarde. Observen aquí este igual, igual. Este igual, igual. Cuando está solo un solo igual, se está haciendo una asignación. Y cuando se colocan dos iguales, se están comparando cosas. Entonces aquí estoy diciendo, sí, al dividir el contador T, o al dividir T en 2000, da un número entero, básicamente, o sea, el residuo es 0. Entonces haga lo que sigue. Si esto no se cumple, pues no haga nada. Por eso está el if. Observe también la diferencia entre colocar un if y un else, o sea, línea 22 y línea 24. O sea, ustedes pueden tener un condicional y decir, si el tiempo es menor o igual a 50.000, haga algo. Si no, haga otra cosa. Pero aquí le estoy diciendo, si ocurre esta instrucción, haga algo. Si no, no hay ningún else, porque no hay ninguna alternativa aquí que haga. Entonces, pues no hace nada y sigue derecho. Solo si se cumple la condición del condicional, va a hacer algo. Entonces, si se cumple la condición del condicional, lo que va a hacer es que para acá en el rango de 0 a 100, entonces, ¿por qué de 0 a 100? Porque estoy imprimiendo. ¿Y por qué de 4 en 4? Porque otra vez no me interesa, era lo que trataba de explicarles aquí arriba, no me interesa tampoco colocar un vector de 100, porque la variación entre los vectores es poquito, entonces vaya más bien de 4 en 4, entonces hace un vector de 25. Entonces el vector de tiempo, que era de 100.000, lo reduje a 100.000 dividido 2.000, o sea, a 50 vectores. Y el vector de distancia, que era de 100, lo reduje a 25. ¿Sí entienden eso? O no sé. Pues sí, profe, puedo entender algo bien de eso. Listo. Bueno, si tienen alguna pregunta, háganmela por el micrófono. La idea es que una cosa es el cálculo numérico que necesita unos delta t y unos delta x pequeñitos para que el resultado sea apropiado. Y otra cosa es salvar los datos. Y cuando es salvar los datos, pues uno necesita salvar los datos simplemente que le permitan ver cómo es el comportamiento del sistema, no todos los datos que van a saturar el computador, van a generar archivos muy pesados y pues finalmente tampoco van a contribuir al entendimiento gran cosa. Entonces la idea es que aquí estoy salvando cada 4. ¿Y cómo escribo? Pues escribo así. Escribo escriba del archivo, otra vez, número real, tabulador, número real, salte página. ¿Y qué va a escribir? T por delta T, o sea que va a escribir el tiempo, el 1. Después K por delta X, la posición, y después voy a escribir el vector nuevo, K. Entonces tengo 3 vectores, tiempo, posición y K. Ahora, esta instrucción que tenía aquí de la 14 a la 16, como les decía, la puedo quitar, la puedo poner. Básicamente la puse es porque al principio quiero que me escriba el tiempo 0. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo 0? Y en la posición 0. Que no pasa nada, ¿no? Porque la temperatura es 0. Pero ese vector es importante cuando quiero hacer una gráfica, es para que parta de 0. Entonces, por eso le decía que esto puede estar o no puede estar. Puede estar en el sentido de si quiero el vector original o si no lo quiero. Entonces, aquí lo que hice fue abrir el archivo, imprimir el vector original de ceros y después ahora sí me empieza a imprimir los vectores en función del tiempo. Y después entonces dice, haga un salto de línea. O sea, cada que escribe un vector hace un salto de línea. Después que el t igual a t new, que es lo convencional, que está dentro del for m. Después le digo que t más igual a 1, o sea, que súmele un valor 1 al valor de tiempo, pues para que el tiempo vaya contando. Y después le digo cierre el archivo. Y entonces ya quedó. Entonces, este archivo está en... ¿Este archivo dónde está? Este archivo está en Dropbox. Entonces, si ustedes, como está aquí definido el archivo, si ve que en el archivo dice open y dice comillas marco txt y nada más, pero no dice dónde está. O sea, si yo le diera la ruta completa a esto, y la ruta sería algo así, como, si es en Windows, como C, mis documentos, slash, no sé, marco, slash, Python. Entonces hay que dar toda la ruta. Aquí no estoy dando toda la ruta. Si no estoy dando toda la ruta, ¿dónde creen que va a salvar ese archivo? ¿Quién sabe? En la misma carpeta donde está guardado el archivo de Python.
Sí, esa es la ventaja. Entonces ustedes no escriben la ruta, él la va a guardar en el mismo, en la misma carpeta donde está guardado ese archivo de Python. Entonces a veces es mejor hacer eso, porque a veces colocar toda la ruta es complicado. No sé si ustedes saben que a veces no se conoce bien. Bueno, sí se conoce, ustedes pueden ir a archivos y decir cuál es la ruta, y esas rutas son todas largas. Cuando ustedes quieran grabarlo en una posición específica, pues escriben ahí la ruta completa. Si no, pues escriban simplemente lo que acabamos de escribir ahí y lo vamos a ver en el mismo archivo de Python. Entonces, lo vamos a correr. Y entonces miren aquí en la línea de comandos qué es lo que va a pasar. Entonces ahí dice que no sé qué, que está corriendo el archivo y no aparece todavía el output. Entonces tienen que esperar ahí, quiere decir que está corriendo. Y ya, listo. Y cuando sale el todo, pues ahí dice que hubo un error en la definición de close y que ¿qué más? Y que el archivo marco en Anaconda fue guardado de todas maneras. Hay un error en el archivo close. ¿Cuál será el error en el close? Dice que hay un nombre indefinido. La idea es que aquí no cerró el archivo, o sea, sí corrió, pero no lo cerró. Bueno, tengo que mirar aquí cuál es el error. Pero de todas maneras ahí generó un archivo. Lo que me está diciendo es que el archivo todavía está abierto. Entonces es susceptible de que sea escrito. Pero, bueno, les voy a mostrar la salida del archivo. Entonces voy a compartir la pantalla completa. Pero un momento. Bueno, entonces la idea es que si todo está bien, pues se va uno a Dropbox y se va. Hoy tengo en documentos de Python. Entonces por aquí debería haber un archivo que se llame Marco. O sea, aquí dice marco.txt y dice que fue generado a las 11:10. O sea, que fue el que acabamos de generar. Y pues lo abrimos a ver qué es lo que dice ese archivo. Al abrirlo, control más. Un momento lo amplío. Para que se vea como que es lo que hay ahí. Entonces, si ven que el primer vector es un vector que tiene 25 valores hacia abajo, ¿sí? Y está lleno de ceros, o sea que es el primer vector. Después esto es la posición de la barra. Y después esto es el valor de la temperatura. Y pues al principio es 0. Después se acuerda que salta una línea en blanco. Aquí hay una línea en blanco, entonces me está separando el vector que sigue. Y el vector que sigue, pues está acá. Después hay otra línea en blanco. Y pues ahí están todos los vectores. Entonces ustedes lo que ya pueden hacer es pues usar esa gráfica para graficar, no sé, en algún programa de programación. Hay un programa que es bastante útil para programar este tipo de cosas cuando ustedes hacen así columnas, que es GNPlot. Entonces, para abrir GNPlot, ustedes abren, aquí hace rato que no hago eso. Tienen que abrir una ventana de comandos, una terminal. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes están familiarizados con las terminales? Escriban algo. ¿Saben lo que es una terminal? No. ¿Alguien dice no? Sigan escribiendo. ¿Alguien dice sí? Yo he usado Linux, sí. Sigue no. Apenas ha respondido 3. Respondan todos, que yo quiero saber más o menos qué porcentaje sabe que es una terminal y qué porcentaje no lo sabe. Más o menos, sí, no. No, la mayoría no. La mayoría no sabe que es una terminal, listo. Bueno, entonces, una terminal es una ventana que le permite a uno manejar el sistema operativo por comandos. Entonces, en esa terminal ustedes hacen lo que hacen haciendo clic.
Por ejemplo, si quiero mirar los archivos que hay en un archivo que se llama marco, entonces le escribo ls. ¿Sí? Entonces, escribir ls aquí me está diciendo que en el archivo marco hay una cosa que se llama aplicaciones, desktop, documentos, Dropbox, library, movies, bla, bla, bla. Entonces la idea es, ¿y para qué escribir ls? ¿Por qué no me voy yo simplemente al manejador de archivos y le doy Dropbox o bueno, y ahí aparece? Es más fácil. Pues sí, la idea es que este tipo de cosas se manejan más fácil dando clic donde haya que dar clic. Pero muchas cosas son mucho más fáciles trabajar en comandos. Por ejemplo, cuando uno está trabajando en programación. Cuando está trabajando en programación, es mejor definir acá cuál es el compilador que va a utilizar, en qué ruta va a guardar los archivos, bueno, etcétera. Entonces, la ventana de comandos. Y entonces la idea es que en esta ventana de comandos ustedes pueden trabajar sin necesidad de utilizar el mouse, sino solo escribiendo cositas. Por supuesto, tienen que saber qué comandos tienen que escribir. Entonces, en esa ventana de comandos hay ciertos programas que funcionan con comandos. Entonces, uno de esos es el GNUplot, que yo no sé si aquí lo tengo, creo que no lo tengo instalado. No, sí lo tengo instalado. Entonces, si usted le escribe en GNUplot, pues él se demora ya. Entonces dice que yo tengo la versión 5.2, bla, 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 modificada en el 2019, etc. Entonces, ustedes, si saben algo de GNUplot, pues pueden escribir ahí instrucciones. Yo no me acuerdo mucho de instrucciones, entonces simplemente con las flechas arriba y abajo, ustedes pueden regresar a su, ¿cómo se llama? A su historial de instrucciones. Entonces yo estoy viendo aquí mi historial. Entonces en mi historial encontré que es plot seno x. Entonces esa es la forma en la cual se hace una gráfica de seno de x. Entonces ustedes escriben seno de x. Entonces lo interesante es que les aparece pues la gráfica, ¿no? El seno de x. Así facilita. Ahora también tienen que configurar los ejes que aparezcan acá. Y bueno, y salen las gráficas. Ahora quiero mirar acá a ver si en algún momento hice una gráfica 3D. No he hecho. Entonces ahora no me acuerdo cómo se hace, pero la tendría que mirar. O sea, ustedes se van, por ejemplo, al navegador. Me salí, ¿cierto? O sea, me salí. Listo. O sea, hace rato. Uy, espero que retorne. Se unió 2 veces, profe. Listo. Tanto. Ya. Es que no sabía si me estaban escuchando. ¿Sí me escucharon lo del GNUplot? Sí, profe. Listo. Sí se escuchó. Entonces, la idea es que para hacer una gráfica en GNUplot, entonces escriben GNUplot. Y entonces aquí aparece GNUplot Homepage. Ese es un programa bastante útil y gratis, pues para hacer gráficas como complejas, ¿no? Y pues ahí aparece como las diferentes versiones, pues ustedes bajan la que ustedes quieran. Y bueno, entonces lo que pueden escribir es GNUplot tutorial. Y entonces breve introducción a GNUplot, bueno, hay un montón de introducciones. Lo que me quería acordar es cómo se hace una gráfica de superficie. Entonces, si quieren saber cómo se hace algo, entonces GNUplot tutorial y creo que es ese plot. A ver si aparece la instrucción. Entonces aquí dice que GNUplot es una cosa para hacer gráficas de 3D. Listo. Entonces es que definirle el rango y el nombre. Listo. Voy a intentarlo de hacer y si no, pues ustedes miran ahí. Entonces la idea es que
que la instrucción es splot. Vamos a hacer una instrucción 3 y aquí entonces hay que meter la ruta del archivo. Entonces la ruta del archivo que salió está en Marco y está en Python, entonces tengo que buscar la ruta. Un momento. Hay una parte donde uno puede abrir el archivo y entonces le dice que cuál es la ruta del archivo y uno la copia simplemente, pues, para no tener ningún error en la localización. Pero no me acuerdo dónde está eso. Bueno, después buscamos y hacemos eso. Entonces la idea es simplemente descarguen el Genoplot, ábranlo, busquen cuáles son las instrucciones y este formato en el que está guardado aquí, en este software, en este programa, es el programa de Genoplot. Entonces hay que decir ese plot, abre paréntesis, le dan la ruta al archivo y enter, y ahí supuestamente debería salir la gráfica. O si no, la pueden abrir en Excel y hacer la gráfica en Excel. No sé si quedó alguna duda del programa. ¿Tiene alguna pregunta? Profe, ¿eso no se puede hacer también en Speeder? Sí, 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 el programa donde quiera. En cualquier programa gráfico. Yo no manejo ese programa, pero la idea es que sí. ¿Otra pregunta? Bueno, les voy a mostrar entonces un programa en el cual se utilizan vectores dinámicos, por si alguna tienen, pues para terminar y después ya, pues ustedes grafican. Entonces voy a abrir un programa que se llama... Pues aquí tengo otro programa que lo que es una curva de titulación de ácido acético. Entonces cuando ustedes lo corren, sale la curva de titulación, ahí la pueden ver, y sale el punto de equivalencia. Entonces lo que quiero ver es ahí cómo se hace ese programita, cómo se podría hacer. Entonces en este caso, importo una librería, que la importar la librería NumPy a CNP, ¿no? Pero aquí en la línea 1 tengo algo que no hemos visto. Dice, from SciPy optimize import fsol. ¿Alguien sabe qué estoy tratando de hacer en la línea 1? ¿Sí o no? Alguien dice sí. Los que dijeron sí, Daniel, ¿qué dice ahí en la línea 1? Hágalo en el micrófono para que todos sepan. Hable en el micrófono. Daniel Enrique Vargas. Profe, creo que lo que hace eso es de una librería traer una función especial, algo así. Solamente Sí, como esa que se va a utilizar, no más. exacto. Eso es. Entonces la idea es que cuando tengo la línea 2, le digo que importe el NumPy y lo importa todo el diccionario. En cambio, en la línea 1 le digo, no, en esta librería hay un montón de rutinas que a mí no me importa importarlas todo, solo quiero importar una.
que es la que me interesa. Y esa librería que me interesa importar es la que llaman LTSOL. ¿Y qué es eso? Es una instrucción que me permite resolver polinomios, o sea, hallar los ceros reales, únicamente los reales, ¿no? De polinomios. ¿Y por qué? Porque básicamente cuando se hace una curva de titulación salen, si se acuerdan de esa analítica, pues sale un polinomio de grado, en este caso sale un polinomio de grado 4. Pero bueno, a medida que sea más compleja la cosa, pues puede salir un polinomio de grado 5, 6, 7, 8, el que sea. Entonces la idea es que, esto es una instrucción para resolver polinomios. Y entonces, para resolver una curva de titulación, ¿qué se hace? Pues definir cuánto es la constante KW, definir cuánto es la concentración de sodios inicial, porque estamos suponiendo que a medida que agregamos OH, pues va cambiando la concentración de sodios, una concentración inicial de ácido acético, 0,1 molar, una constante de formación del ácido acético, que es 10 elevado a la 4.756. Esa no sería la constante ácida, sino sería la constante de formación, o sea, la inversa. Decimos que el volumen va cambiando en función de la adición, y el volumen inicial es 0. Después tenemos un vector de volumen y tenemos un vector de pHs. Pero entonces lo que quería mostrarles aquí era, bueno, varias cosas. Cómo importar una sola instrucción. Lo otro que está aquí en la línea 9 es cómo definir vectores dinámicos, ¿sí? Aquí tengo vectores dinámicos. Van a ir cambiando en función del tiempo, no son fijos. Y aquí hay otra forma también interesante del Python, que ustedes pueden definir funciones. Entonces, ¿cómo definir funciones? Se hace como están entre la línea 12 y 14. Para definir una función, escriben def, esa es una instrucción. Después le escriben el nombre de la función. Yo aquí le coloqué función, pero también aquí puede ser marco. Entonces, escriben def, marco, entre paréntesis colocan la variable de la cual depende esa función. Entonces, esta depende de h. H en este caso es la concentración de protones. 2 puntos, saltan. Y cuando saltan, define la función. Entonces, la función es igual a H más sodios menos KW sobre H menos la concentración inicial de ácido acético sobre la constante beta por la concentración de H más 1. Bueno, esto simplemente es la ecuación que sale cuando se hace el balance de carga en los equilibrios ácido-base. Y después le dice, ¿qué es lo que qué es la salida? ¿Cuál es la salida de esta función? Entonces le dice, la salida de esta función es Y. O sea, el resultado de toda esta suma. Y así se definió una función. Entonces, eso también lo pueden definir directamente aquí, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir def, marco, abren la paréntesis, digamos que eso va a ser una función que depende de x, le colocan unos 2 puntos, le dan el enter. Si ven que cuando le doy en el enter, no calculó nada, porque no está calculando nada. Por ahora estoy haciendo definición, salieran 3 punticos y esa cosa. Eso quiere decir que hay una línea ahí que falta. Y entonces digo, por ejemplo, y igual, y defino la función. Por ejemplo, que sea x al cuadrado más 3 por x más 5. ¿Sí? Una vez define la función, entonces siempre recuerden que tienen que terminar con el retorno. O sea, ¿qué es lo que va a retornar? Entonces, ¿qué es lo que va a retornar? Y. Y ya. Y entonces ya, si le dan otro enter, pues ya quedó definida la función sin hubo ningún problema. Por supuesto, ahora no he hecho nada, porque pues, no he hecho nada. Pero yo le puedo decir, por ejemplo, ¿cuánto es la función definida en 10? Y entonces quiere decir que la función marco definida en 10 es 135. Ustedes pueden verificar si 10 al cuadrado más... No, sí, ahí está, 10 al cuadrado es 100. De hecho, sí, 135. Entonces ahí definen funciones. Y pues esta función puede ser tan compleja como ustedes quieran, ¿no? Y eso es muy, muy útil, definir funciones. ¿Quedó claro cómo definir funciones? Sí, profe, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta de definir funciones? Bueno. Entonces, una vez ya quedó definida la función, en este caso la función h, que es la función de protones, entonces lo que yo quiero hacer es una curva de titulación. En este caso voy a hacer una curva de titulación que va a estar con 200 puntos. O sea que si tengo 10 mililitros, entonces 10 mililitros voy a
hacer la titulación hasta 20 mililitros y voy a hacer 200 puntos ahí, o sea, de 0.0 mililitros en 0.0 mililitros. ¿Y qué va a calcular ahí? Entonces, primero para cada punto hay que calcular la concentración de sodios y la concentración de acetatos, ¿no? Porque por dilución va cambiando. Entonces, la línea 17 lo que hace es ajustar la concentración de sodios y la concentración de acetatos al factor de dilución, volumen, aquí aparece el 10, que estoy titulando 10 mililitros, entonces hace el factor de dilución. Y después, entonces, aquí se aparece, le doy un nombre a una variable, y le digo que solución 2 es la variable, la solución a el polinomio que aparece en la función def. Entonces aquí dice, solución 2 igual a la solución, fsolve, recuerden que es una instrucción, a resolver por métodos numéricos la función, que aparece aquí, función h, con un valor inicial de 1 por 10 a la menos 14. Recuerden que siempre que se resuelven por métodos numéricos funciones hay que dar un valor inicial. No sé, cuando resolvemos el solver, no sé si se acordaron que ya tuvimos que dar un valor inicial para que él pudiera iterar. Si no dan valores iniciales, pues el método numérico no sirve para nada. Entonces, siempre en un método numérico hay que tener las ecuaciones y las condiciones de frontera, o los valores iniciales. Las condiciones de frontera y los valores iniciales, son dos cosas distintas. Listo, y aquí aparece la instrucción que les quería mostrar cuando ustedes tienen vectores abiertos. Es que dice volumen append b. Entonces quiere decir que al vector volumen, que está aquí en la línea 9, append es la adicione, significa, adicione el valor b que va en este punto de la iteración. Y después le digo a pH, adicione menos logaritmo en base 10 de solución 2. Esa es la forma en la cual se calcula el pH, ¿no? Menos logaritmo en base 10. Entonces, log 10 es la forma de escribir logaritmo en base 10 de solución y menos, pues es menos logaritmo. Y NP quiere decir que en la librería NumPy está la instrucción log 10. Y después, entonces, se le dice adicione 0.1 al volumen, o sea, porque la idea es que estamos titulando cada 0.1 mililitros. Y ahí termina la simulación. Después, entonces, empieza aquí yo tengo algunos comentarios, ¿no? Entonces, visualizar. Entonces, recuerden no utilizar tildes aquí en la visualización. ¿Quién me dice por qué no utilizar tildes? Aquí para definir, por ejemplo, el label, ¿cómo se llama? La leyenda del eje X y la leyenda del eje Y. ¿Por qué no utilizar tildes? ¿Alguien sabe? El programa no reconoce esos caracteres con las tildes y puede que haya un error o algo así al compilarlo. ¿Sí? ¿Se acuerda que al principio aquí aparecían unas instrucciones que si yo quiero que utilice tildes tengo que ponerlas para cambiar el código ASCII que va a utilizar? Pero no están en este momento. Entonces, como no están, entonces no puedo poner tilde. Si yo pongo tilde aquí y digo, es que ha sido, lleva tilde. Entonces le pongo la tilde. Y entonces lo corro. Y entonces, al correrlo, debería sacar un programa, sacar un error, pero no sacó ningún error en ese momento. Profe, tal vez Ya. es porque, Sí, dime. porque tal vez es una nueva edición y ya arregla eso, no sé. No es porque sea una nueva edición, sino por una cosa que hice antes. Como ya corrí otros programas acá, entonces corrí, no sé si se acuerdan por aquí que corrí, les muestro los otros que corrí. Bueno, ya he corrido otros programas donde tienen estas instrucciones que están aquí arriba, control más. Estas cosas que están aquí arriba son las que me definen poder trabajar con el código latino. Entonces, si yo quito esto acá, entonces puedo trabajar con el código latino. Entonces, como él guarda memoria, entonces una vez lo corro, el Python dijo, usted ya corrió la instrucción para trabajar con código latino. Entonces, si yo corro otro programa después, él ya trabaja con ese código latino. Entonces, pero si lo abriera de primero y sin haber corrido las instrucciones 1 y 2, pues botaría algún error. Ahora, también puede suceder que esta versión, pues de pronto sí entienda las tildes, pero no creo que sea eso. Listo. Ahora, si ustedes ven aquí la forma de hacer gráficas es mucho más sencilla, ¿no? Entonces aquí, mire que aquí importo. ¿Qué significa la línea 26? From PyLab import asterisco. ¿Alguien sabe? ¿Este asterisco qué significa? ¿Nadie sabe? Que es general, tal vez recoge todas las funciones de la librería. Eso.
Entonces quiere decir que va a importar todo. Entonces cuando ustedes coloquen asterisco quiere decir todo. Entonces una forma de importar solo una función es la línea 1, que es importe solo fsolve, y una forma de importar todo es poner asterisco. Listo, después le digo plot el vector volumen contra el vector pH, o sea, es la curva de titulación. Y le digo que el xlabel es volumen de noche, la leyenda del Y es pH, y el título pues le llamo curva de titulación ácido débil, base fuerte. Y anotación, la anotación es porque ustedes ven que la gráfica se puede colocar cositas dentro de la gráfica. Entonces aquí digo punto de equivalencia. Entonces digo, haga una anotación que se llame punto de equivalencia y le digo en qué posición. Entonces la posición XY es en la posición 1075. Después el texto va a estar en la posición 1220. Y después va a haber una flecha que va a tener un color negro y que va a tener un espesor de 0.05. Pues por eso está así toda corta. Entonces, ahí en la anotación ustedes tienen que colocar las coordenadas de donde comienza la flecha, donde termina la flecha, dónde está el texto, dónde está el punto de equivalencia. Entonces, aquí está el punto de equivalencia, aquí está el texto, y pues la flecha va del texto al punto de equivalencia. Y bueno, ¿cómo saben hacer eso? Pues otra vez, simplemente vayan al manual de Python. Y después le dice show. Show es para que muestre la gráfica. Bueno, no sé, yo creo que ya con eso pueden medio entender el Python y pueden graficar, o no sé. ¿Tienen alguna duda adicional? O sea, miren que no tienen necesidad todavía de saber graficar. Simplemente si utilizan la instrucción anterior, que es sacar el texto, pues lo hacen. Y se van a Excel o se van a otro programa al que quieran y grafican en otro lado. O grafican directamente en Python, pero para eso tienen que aprender las instrucciones, que tampoco es ni mucho lío. Pero bueno, hay varias alternativas. ¿Hay alguna pregunta? Sí, una pregunta, profe. Entonces, esto último que hiciste de plot, bueno, todas las instrucciones que leíste desde la 27 hasta la 31, o bueno, Sí. hasta la 33, todo eso Sí. viene de la librería, la que pusiste arriba, que es la de Spy, bueno, Optimize, o viene sí, de no, de esa, no, tampoco viene de NumPy, esa viene de 26. Viene de PyLab. Ok, entiendo. Qué lindo. O sea, para poder hacer estas instrucciones, aquí abrí la librería PyLab. Hay otras librerías que también pueden graficar, pero bueno. O sea, este Entonces, PyLab, esa primera, ¿para qué es? la primera es para, ¿sí ve que aparece aquí fsolve? fsolve aparece acá. Sí. Entonces, esta es una librería numérica. En esa librería lo que hay es una serie de programas que permiten resolver diferentes cosas por métodos numéricos. En este caso, fsolve halla los ceros de un polinomio. Pero yo también podría resolver, por ejemplo, un sistema de ecuaciones lineales, o podría resolver la inversa de una matriz, no sé. Entonces, o resolver ecuaciones diferenciales lineales simultáneas. Entonces, hay programas que ya hacen eso. Y todos esos programas están en SciPy Optimize, ¿sí? Hay que averiguar cuál es el programa que hace cada cosa, ¿no, señora? Y otra pregunta. Entonces, ya volviendo a lo de la tarea, vamos a tenerte que entregar la gráfica que hiciste, diga, pues una gráfica así como esta. La idea es que escriban el programa ustedes y lo escriban a su manera, ¿no? Entonces, no sé, pues no cojan lo que yo acabo de hacer y simplemente cambien valores, porque algunos han hecho eso, la mayoría, los que me han entregado la tarea. No, sino a su manera, o sea, comiencen de cero y diga, bueno, tengo que resolver esto, entonces definan sus variables como ustedes quieran llamarlas, definan si quieren generar un archivo o quieren generar la imagen en pantalla, y si quieren generar la imagen en pantalla, pues por lo menos hagan otra gráfica distinta. ¿Y qué gráfica distinta? Pues se van, por ejemplo, al Matplotlib y buscan otro tipo de gráfica, o sea, que no sea contorno, sino, no sé, por lo menos para ensayar y tratan de utilizar otro tipo de instrucciones. Mucho hagan lo suyo, no repitan solo lo que yo he hecho, es lo que yo quiero que hagan. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El programa, su programa, correrlo y ya. Entonces me envían el programa y me envían, no sé, la gráfica o el archivo o lo que saque el programa. ¿Sí queda claro? Profe, se lo enviamos por correo, ¿cierto? Todo sí, claro, por correo, porque no los podemos ver. Sí, todo el correo mío. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, tengo una pregunta, pues como de nosotros los químicos, ¿qué otras aplicaciones nos permite, o bueno, gráficas o ayudas nos permite hacer Python como pues para el trabajo así en laboratorio? Pues ya vemos que estas gráficas pues son bien útiles, pero
¿Qué otras cosas o en qué otros temas podemos aplicar esto? O sea, nosotros como químicos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en este curso hacemos simulaciones de difusión. Por ejemplo, en el voltaprograma cíclico, si ustedes quieren simular los voltaprogramas cíclicos o simular los experimentos electroquímicos, lo pueden hacer exactamente como lo acabamos de ver, porque las ecuaciones son muy similares. Es una ecuación parabólica similar a la del transporte de energía en forma de calor en una barra. Es la misma vaina, una ecuación parabólica, cambian las barras. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues simular todos los voltaprogramas cíclicos y a partir de eso calcular constantes cinéticas, calcular número de electrones que se transfieren, o simular la ecuación de Cottrell y calcular coeficientes de difusión. En el caso de analítica, pues pueden permitir hacer todos los cálculos de equilibrio, ponlo aquí como el cálculo de pH, pero ustedes también vieron cálculos por formación de complejos o titulaciones redox, ¿no? Y desde el punto de vista de la mecánica cuántica, ustedes también hicieron muchos cálculos mecánico-cuánticos. También pueden usar el Python para hacer cálculos. Por lo les muestro un cálculo así para los químicos. Esto es las energías de un simulador armónico cuántico. A ver si lo tengo. Sí, simulador armónico. Número. Bueno. Miremos a ver si este lo abre. Perdón, es que... es otra cosa que ustedes en Mac. A ver, algunos de ustedes me escribieron que trabajan en Python. Entonces, si ustedes trabajan en Python, ustedes no necesitan el Anaconda. Ustedes pueden, en la línea de comandos, compilar, correr y hacer todo a punta de comandos. Resulta que en Mac hay una herramienta poderosa, que es la herramienta de programación. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Toda. Sí, profe. Sí. Si ven aquí esta cosa que dice A y un martillito, ese A y un martillito son las herramientas de programador. Y entonces cuando le di clic directamente al programa, entonces él abrió eso en Xcode, que es esa línea de comandos, y entonces, y ya lo abrió como programa. Entonces eventualmente yo le podría decir que lo corriera por aquí arriba, pero la idea es que esto depende también si tengo los controladores y yo no sé, creo que no he instalado eso. Entonces si lo mando a correr de aquí directamente, creo que no va a correr. Pero la idea es que si quieren, no pueden trabajar en Anaconda, sino pueden trabajar los que trabajan en Mac directamente en el desarrollador, en este martillito, en el Xcode. Y simplemente tienen que instalar las librerías, los controladores, y bueno, si no corre, pues ahí poco a poco van mirando qué es lo que necesitan. Pero bueno, pero yo quiero abrir el programa, entonces file, ok. Oscilador armónico, creo que es este, open. Vamos a ver si corre. Así ahí corrió. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso? La idea es que aquí esto es el oscilador armónico para el nivel 20. Espera un momento. Control más. Opción más. Listo. Entonces la idea es que yo puedo correr aquí cómo son las funciones de onda para los osciladores armónicos para los diferentes niveles de energía. Entonces el nivel de mínima energía es cuando la energía es un medio, ¿no? Entonces le puedo poner aquí 0.5 y corro. Punto 5 y con lo que fue coma. Entonces corro. Y ahí hubo un problema de convergencia. Eso también es interesante. O sea, la idea es que los parámetros que yo escogí acá, la idea es que si uno quiere la función de onda para diferentes niveles energéticos, tiene que escoger los parámetros iniciales adecuados. En este caso, el parámetro está optimizado para funciones de onda grandes. Entonces, me imagino que por ahí 12.5 debe hacerlo bien. 12,5. 12.5. ¿Sí? Entonces para 12.5 sí sale bien. Entonces aquí salen los nodos y sale cómo varía la función de onda. Entonces cuando estamos a distancias muy grandes, pues la función de onda vale 0. A distancias cortas, pues tenemos aquí... Ustedes pueden contar cuántas cimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cimas. Si le sumamos aquí un nivel energético más grandote,
digamos el 20. Entonces, pues tenemos mucho más oscilaciones acá, y entonces aquí lo que estamos mostrando es que el oscilador armónico, cada vez que se aumenta el nivel energético, pues hay más nodos, y prácticamente esto se acerca como un continuo. Entonces, cuando se acerca como un continuo, se parece al oscilador clásico. Bueno, entonces se puede hacer cuántica, eso es lo que decía. Entonces, para químicos, señores químicos, por favor aprendan a programar si quieren llegar lejos. Ahora, si trabajan en bioquímica, entonces una de las cosas que es importante son todos los sistemas de transporte acoplados. Si ustedes tienen una membrana biológica, tienen transporte de iones, diferentes iones, cloruros, sodios, protones, tienen transporte de carga, tienen flujo de energía en forma de calor, posiblemente pueden tener trabajo, como cuando ocurre la síntesis de ATP, y entonces tienen que acoplar todos esos sistemas, y todas las ecuaciones diferenciales son difíciles. Y esas ecuaciones diferenciales hay que resolverlas por métodos numéricos, entonces pueden utilizar el Python para resolver esas ecuaciones diferenciales. De otro modo, pues simplemente todo queda como un cuentico. Ah, sí, la fosforesación oxidativa ocurre porque reacciona el NADH, y aquí está el oxígeno, y hay 4 complejos, y los electrones van de aquí para allá. Pero todo es cuentico, no se está simulando nada, no se entiende realmente qué es lo que está pasando. Entonces, no sé. Entonces, la recomendación para los químicos y para los ingenieros, por supuesto, un ingeniero que no sepa programación está jodido. Digo, si se va a dedicar ¿cómo se llama? Al diseño, ¿no? Si se va a dedicar a hacer escritorio por allá, no sé, pues de pronto lo necesita. Pero si va a estar vas a diseñar una planta, pues lo primero que hay que hacer en una planta antes de diseñarla es simularla. Y pues tiene que simular un montón de vainas. Tiene que simular el transporte de masa, el transporte de energía en forma de calor, simular las tensiones a las que está sometido el reactor, simular la corrosión y fusión del tiempo, ¿no? Tiene que ser un montón de simulaciones. Y después de esas simulaciones toma decisiones. Ustedes observan lo interesante que está pasando ahora entre todas estas cosas malas de la pandemia. ¿Quiénes son, digamos, los que están diciendo más qué hacer ahora con la pandemia? Entonces, ¿quién quiere que son? ¿Qué tipo de profesionales son los que ahora, digamos, tienen como más autoridad moral para decir hacer A o hacer B? Algunos relacionados con las ciencias de la salud y pues farmacéuticos, biólogos, químicos, Estadísticos. estadísticos. Básicamente son matemáticos y estadísticos, porque están haciendo simulaciones del comportamiento de cómo se va a dispersar el virus, y qué pasa si hay aislamiento, qué pasa si no hay aislamiento, si hay aislamiento parcial, cuál sería la proporción de la cual va a evolucionar el virus. Todo eso es pura simulación matemática. Entonces ni siquiera son médicos, pueden ser médicos, pero médicos expertos en simulación, o virólogos expertos en simulación, o sea, en salud pública. O sea, aplican es matemáticas, y ahora los que tienen algo que decir son más bien las personas que sepan matemática. Si ustedes han escuchado los comentarios, por ejemplo, de personas que no saben matemática, como Patarroyo, hablando ahí de qué hacer ahora, diciéndole al presidente, pues dice solo pendejadas, porque el hombre, pues, no sé, pues no sabe eso, sabrá otras cosas, pero no sabe cómo son los modelos matemáticos, ni sabe cómo actuar en este tipo de cosas. El Reino Unido, Boris Johnson estaba siguiendo los consejos de un médico ahí, y el médico le dijo, no, pues deje que se propague la enfermedad y no sé qué, pero sin hacer simulaciones ni nada. Digo, ahí, a mí se me ocurre que hagamos esto. Y después el Imperial College hizo un montón de simulaciones, y le dijo, no, mire, las consecuencias de esas simulaciones son estas, y mire, son las que tenemos ahora. Y entonces me dijo, cállese y escuche a los que saben programar y a los que saben simular. Bueno, no sé, eso simplemente es fácil, es que simulación es muy importante. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, profe, tengo una última pregunta. Bueno, digamos, yo descargo mis librerías para poder hacer lo que necesite hacer. Y Sí, ahora, dime. si tú descargas Anaconda, él descarga todo. Entonces tú no tienes que descargar ninguna librería. Si tú utilizas el Xcode de Mac, entonces ahí sí tienes que descargar librería por librería y decir qué es lo que necesitas. Entonces la ventaja de la Anaconda es que es como para dummies. Entonces, como descarga todo, pues básicamente casi que todo corre sin No ningún tengo que problema. descargar nada. Bueno, pero digamos, en el caso de que yo descargara mis librerías y las voy a poner como a funcionar en el programa,
Entonces, solo basta con que yo le escriba, pues, como no sé, la instrucción y él ya lo hace, o tengo que en el programa instalar algo o algo así. A veces es más complejo. A veces las librerías necesitan correlacionarse con otros programas para que puedan correr. Depende de la librería que tú saques. Por ejemplo, si sacas una librería para manejar Internet, esa librería no puede ser aparte. Esa librería tiene que mirar otros programas que le permitan manejar el Internet y correlacionarse con ellos. Entonces uno instala las librerías. Uno baja la librería y la librería se instala. Instalar quiere decir que ya va a meter unas líneas de comando dentro de su librería para que pueda funcionar con los programas que ya están en el computador. Porque si yo quiero manejar Internet, pues eso va a depender si mi computador es de 32 bits o 64 bits, comenzando por ahí. Entonces él se autoprograma y dice, bueno, reconoce, este programa es de 32 bits, entonces pues ya, pues va a trabajar con eso. Entonces, ¿cómo se instalan librerías? En Linux, si quieren instalar librerías, es mejor irse al Synaptic. Synaptic es un manejador de software. Y entonces dicen, voy a buscar la librería. Y la librería es matplotlib. Entonces uno dice matplotlib. Y entonces la instala. Y entonces él le dice, para instalar esta librería necesita instalar otras 2 librerías o necesita correr un programita ahí. Pero él lo hace todo automáticamente. Entonces le pregunta, ¿usted quiere instalar las otras librerías y que se instale? Entonces le dice, sí. Y entonces él hace cosas que uno no sabe qué es lo que está haciendo, pero se está haciendo las cosas necesarias para que pueda correr. Si no hace eso, entonces usted tiene que saber todo. Entonces usted tiene que decir, bueno, voy a instalar matplotlib. Entonces, para instalar esta librería, tengo que instalar la librería, por decir, de Python NumPy. Entonces, primero instalo Python NumPy. Pero en la librería tengo que cambiar la línea 35 para especificar que el computador que estoy manejando es de 32 bits. Entonces, cambio la línea 35. Entonces, se vuelve largo y pesado. Entonces, es mejor que Entonces si uno no nosotros sabe. no tenemos que hacer de ahí, o sea, no, menos mal. O sea, ya con la ya tenemos todo. Sí, la idea es que si son gomosos de la programación, háganlo desde cero. Y si tienen tiempo para que aprendan cómo es eso. Si no tienen tiempo y eso es como complicado, el Anaconda, y entonces por obra y gracia instala todo y todo funciona en principio sin ningún problema. Por ejemplo, en Linux uno sí tiene que hacer la programación a mano. Y pues bueno, simplemente es aprenderla, eso tampoco es ningún lío. Se va uno por allá a internet y busca cómo instalar esta librería y pues ahí le dice cómo instalarla. Y si tienes algún lío, pues eso saca un error. Entonces uno entra también a internet y dice, ¿qué significa este error? Y pues ahí le van diciendo. Es más demorado, pero tarde o temprano vas a encontrar la solución. Pero si instalas Anaconda, ya sea en Linux, en Mac o en Windows, es un programa completo. Entonces te quita el lío de instalar librerías, te quita... O sea, porque una cosa es instalarlas y otra cosa es importarlas. O sea, en el programa uno la importa y pues ya está bien. Pero en ningún momento las instalamos. ¿Por qué? Pues porque cuando instalamos Anaconda las instaló todas. Si no tuviéramos Anaconda, si no tuviéramos el Python así simple, o sea, la línea de comandos como aparece aquí en la ventana inferior derecha, pues ahí sí teníamos que instalar librería por librería y asegurarnos que no hubiera problemas de compatibilidad, que estuviera la librería correlacionada con las otras librerías que necesite. Pues no sé. A veces cuando uno instala, por ejemplo, en Linux una librería, le tiene que instalar unas 20 librerías adicionales. Dice, quiero instalar esa librería. Entonces le dice, pero para que corra eso necesita estas 20 cosas. ¿Las va a instalar? Pues uno dice sí, ¿no? Porque, sí. Y bueno. No sé. Listo, profe. Bueno, chicos, entonces me entregan la tarea sin nada más preguntas. Entonces, ¿nos vemos? ¿O hay alguna más pregunta final de alguien? No, nadie preguntó. Entonces, que estén bien. Que estén bien. Chao.